efectivamente, 25 años en la institución de bomberos, 19 en Carabineros, lo que todos han destacado también, porque esta vocación al servicio público no era de la boca para afuera, Cari, claro. Se daba cuenta en el trabajo y en la labor que realizaba día a día, porque efectivamente él cumplía sus turnos en San Antonio, pero en sus ratos libres llegaba hasta Melipilla a hacer el voluntariado de bomberos, o sea, no descansaba en ese intertanto, por lo tanto, es lo que ha valorado la ciudadanía, la comunidad que ha querido llegar hasta acá a la catedral y que seguramente también hará el recorrido con el sargento segundo hasta el cementerio, queriendo darle la despedida que él se merece, Cari, que han querido darle también sus colegas, sus compañeros, bomberos y también carabineros. Sin duda. Rita, vamos a regresar contigo en los próximos minutos a Melipilla, pero ahora también queremos tomar contacto con César Fuenzalida, porque como contábamos, durante horas de la madrugada se acercó un joven de 24 años hasta dependencias de la Policía de Investigaciones para decir que era él el autor del brutal ataque que había provocado la muerte del suboficial Carlos Retamal. De ahí en adelante comenzaron una serie de diligencias, primero para asignarle una defensora penal pública y luego para dejarlo a la espera del control de detención que se realizó pasado el mediodía, César, y ahora estás tú a la espera de que ingrese a Santiago 1, ¿no?, a cumplir prisión preventiva. Claro, información de último minuto, Karina, es que Jeremy Rodríguez Carballo, justamente como se llama este joven de 24 años, quien sería, incluso hay que aclarar aquello, ¿no?, quien sería quien está detrás de este acto brutal contra este carabinero, contra el sargento Carlos Retamal, hoy en día suboficial Carlos Retamal, que pierde la vida justamente por este ataque. Es el joven que ingresa a Santiago 1, ingresó hace escasos minutos. De hecho, le va a pedir a Rodrigo Rosas que te muestre con un zoom a la distancia. No podemos estar en las cercanías, digamos, en el frontis, porque más complejo debido también a que hay personas que pertenecen a digamos, familia que tiene personas en el recinto penitenciario, entonces no nos reciben de buen ánimo a la prensa, para ser justo. Claro. Es por eso que nos corremos unos metros, pero hace escasos minutos, de hecho son imágenes que seguramente vamos a revisar. Seguimos estos dos camiones, estos dos carros, digamos, de gendarmería, que es el traslado de imputados, donde él venía desde justamente el sector de San Antonio, de la comuna de San Antonio, hasta el ingreso aquí al recinto penitenciario, digo, Santiago 1, Karina. Nosotros bajamos rápidamente para tratar de tener alguna imagen, pero el bus de adelante, digamos, van dos retenes grandes de traslado de imputados, uno que parece más una micro, digamos, pasa más adelante dentro del acceso y lo perdemos de vista, y es ahí, al parecer, según lo que nos han dicho fuera de cámara, que hacen, digamos, la bajada de este joven de 24 años, Jeremy Rodríguez Carballo, que justamente va a pasar a estar en este recinto penitenciario como prisión preventiva mientras dure la investigación. 120 días determinó justamente el Ministerio Público, que, digo, la Fiscalía, para el juez, digamos, para realizar el proceso investigativo, que confirme finalmente lo que él en una primera instancia al parecer habría admitido, porque eso también con el paso de las horas, Karina, se ha puesto en tela de juicio, pero él habría sido tal como tú lo explicaste hace minutos, ¿no? Él habría ido justamente a la Policía de Investigaciones y habría dicho que él era el responsable de este ataque que recibió Carabineros, particularmente en ese entonces el sargento Carlos Retamal, hoy en día suboficial, y que finalmente le causó la muerte. Recordemos que en las primeras horas nosotros informamos que había incluso, se hablaba de una muerte cerebral, luego de eso se descartó eso por parte del equipo médico. Finalmente, informaciones que nosotros dimos desde fuera, digamos, de las oficiales, nos comunicaron que él estaba muy complejo en estado de salud, se enteró su familia y luego de eso esperaron unas horas para ver cómo prosperaba. Lamentablemente no prosperó, digamos, y fallece justamente en el recinto hospitalario de Carabineros en el sector de Las Condes, en el hospital de Ipreca. Jeremy Rodríguez Carballo además tiene un historial policial, y eso es lo que llama la atención. No es un joven que primera vez que realiza una acción ilícita, que es primero las carreras de autos de manera clandestina, luego de eso herir a funcionario policial y luego de eso no prestarle ayuda, porque todo esto se logró configurar con el relato de otras personas que iban en el vehículo en esta primera instancia con Jeremy, y también otros testigos que Carabineros, recordemos que tiene 4 también imputados por el hecho de las carreras clandestinas. Sí. Lo decíamos el día lunes, si no me equivoco, ahí tú me corregirás en la fecha, pero sí, decíamos, hay 4 personas que justamente van a finalmente tener que responder por todo lo que sucedió la jornada de este domingo.
domingo, ¿no? Y también nosotros entendemos que esa es una forma de que estas personas también fueran contando quiénes son los otros participantes. Lo decíamos ayer, lo hemos dicho los días previos, también lo dijo Rita Díaz en sus despachos desde Melipilla, ¿no? Son organizaciones que se dedican a hacer estas carreras clandestinas, no son un grupo de personas que se juntan fortuitamente en una esquina. Hay una orgánica, hay un modo de trabajo, un modo de contactarse. Es por eso que llama también la atención que este joven de solo 24 años finalmente decida tomar este camino en su vida, pensando en que, solo para poner esto en contexto, él, según el relato que se dio en la audiencia de hoy, él saca parte del equipamiento, digamos, técnico que ocupan las gatas para cambiar las ruedas de los automóviles, saca el fierro, que es justamente el que sirve para hacer esta especie de palanca, y es ese fierro que le lanza a este carabinero. Pero él reconoce que lo hirió. Y es ahí donde hay un dolo. Es por eso que inmediatamente en el proceso judicial cambia la mirada. La defensa trata de explicar que no hay un dolo, y específicamente en los audios que también comentan testigos que ha empadronado, digamos, Carabineros y ha hecho en este proceso de investigación, que todavía le quedan muchos días, son 120, confirman que él habría, primero, identificado que hirió a un carabinero, segundo, de aquello, identificado que ese carabinero habría quedado tirado en el piso, y luego de eso haber arrancado. Sí. La defensa de Jeremy Rodríguez dijo hoy día incluso que él en algún minuto había sufrido una conmoción emocional. Así lo definió. Y que por lo tanto no había prestado ayuda. De esa manera trató de justificar que él no parara y no se bajara a prestar ayuda a la víctima de un accidente y de una lesión de esa gravedad. Entendiendo que este es otro delito de los 4 por los que ya fue formalizado este joven de 24 años. Tenemos precisamente un audio que fue captado por el copiloto del vehículo en que viajaban. Vamos a escucharlo y seguimos conversando. En cualquier momento vamos a estar con el audio de esas imágenes porque son elementos que han ido trascendiendo en medio de la investigación y que son de enorme relevancia, sobre todo para establecer lo que tú mencionabas, César, el dolo, la intencionalidad de la herida que provoca finalmente la muerte del suboficial Carlos Retamal, pero además la ausencia de ayuda, que es otro delito. Si hacemos un recuento, hoy día la formalización, primero es por la participación en carreras clandestinas. Segundo, por agresión a carabineros con resultado de homicidio, un homicidio a carabineros. En tercer lugar, y hay ahí un elemento que sería interesante profundizar, pero yo hasta ahora no he escuchado mayores explicaciones respecto de receptación de un auto robado. Y también habría otro delito, el cuarto delito sería no haber prestado ayuda. Y ahí está el ejemplo de lo que hemos mencionado tantas veces. La legislación actual en nuestro país no establece que no ayudar a la víctima sea un agravante del delito ya cometido, sino que es un nuevo delito y otro delito que se suma al historial, en este caso, por los 4 delitos que está siendo formalizado. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal. Sí, vamos a escuchar declaraciones del fiscal a propósito de los delitos y seguimos conversando. Mientras iba huyendo, no recuerdo quién iba delante mío, pasé por el lado de los carabineros y observo que uno de ellos se desmayó. Yo pensé que estaba haciendo drama, seguí mi recorrido y me fui en dirección a Melipilla, trayecto en el cual llamé a Jeremy, preguntándole dónde estaba, y este le dijo: voy para Melipilla, parece que le pegué al Paco. Yo le dije, se había caído, y él me dijo que se lo había pegado en el casco, que tuvo que haber quedado aturdido. Quedamos en que nos reuniríamos en Puangue, en la casa de la abuela de la polola, y a las 18:45 me encontré con Jeremy, y él me dice que le había pegado al Paco. Le pregunté que cómo, y me dijo con un fierrazo, que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de repuesto de su auto, y que ese se lo había lanzado. Bueno, ahí en ese extracto de la declaración del fiscal, lo que expuso ante el juzgado de garantía es uno de los antecedentes respecto de la claridad que él tenía de la lesión que le había causado. Él dice, parece que le pegué, pero no hace alusión respecto a que se haya devuelto a chequear la situación ni que lo haya ayudado, que es lo reprobable y por lo tanto por lo que fue formalizado también, César.
Claro, uno de los cuatro delitos, digamos, que se le cargan o que van en contra de él, digamos, de Jeremy, este joven de 24 años. Es solo para aclarar, Karina, cuando dicen no dar cuenta a la autoridad ni prestar ayuda a la víctima. Claro. Hay que poner un hincapié en aquello, ¿no? Porque si tú no puedes prestar ayuda a la víctima por cualquiera sea el motivo, tienes que dar aviso a la autoridad. Si no lo haces, finalmente estás, en buen chileno y para que se entienda, mirando hacia el lado, o sea, haciendo caso omiso de una persona que requiere ayuda. Sobre eso, en este caso, era un efectivo de Carabineros, o sea, y adherido a eso, esto es ir sumando. Finalmente lo que hace hoy día el control, digamos, la audiencia, este control de detención, lo que hace finalmente es confirmar que es una sumatoria de hechos que solo confirmarían, hasta el minuto uno te lo tiene que decir esto en su puesto, porque finalmente se determina en 120 días más cuando termine la investigación, pero todo esto confirmaría para el proceso de la Fiscalía justamente que Jeremy sabría lo que había hecho, sabría lo que habría sucedido con aquello, y adherido a eso habría intentado primero no tomar atención a un tema que, seamos sinceros, Karina, no solo nosotros como Chilevisión, sino que el resto de los medios también lo han abordado completamente durante todos estos días. Ya vamos en el cuarto día con un tema tan serio. Partimos hablando del estado de salud de un carabinero que estaba muy grave, que primero se habló de muerte cerebral, luego se fue confirmando que había quizás una posibilidad de mejorar su estado de salud. Luego de eso nos enteramos que rápidamente lamentablemente había perdido la vida. Eso también en un contexto en el que el tercer día hablamos de las carreras clandestinas, explicamos más o menos cómo funcionan estas orgánicas que son absolutamente ilegales. O sea, una persona que de verdad está realmente desconectada de ese circuito, digámoslo así, delictivo, porque esos son lo que son actos delictivos, inmediatamente debería haberse enterado de lo que sucedió en ese sector. Hay un momento que, por los vecinos, por lo que decían los vecinos, Karina, es un sector que es reconocido para hacer este tipo de carreras. No es primera vez que sucede. No es primera vez, y de hecho lo mencionábamos el otro día cuando conversábamos de la entrada en vigencia de la ley que prohíbe las carreras clandestinas. Este es un reclamo de hace décadas de los vecinos que están en el entorno de los lugares donde se realizan este tipo de carreras. Esta ley que sale ahora permite canalizar una demanda ciudadana que viene hace mucho tiempo en nuestro país y que tiene que ver con la peligrosidad, tiene que ver con los grupos que se instalan en lugares que no son lugares de pistas para realizar carreras, y por lo tanto eso transgrede e invade los derechos del resto de las personas a tener seguridad en las calles también. Ahora, aprovechar de mencionar algo, en la audiencia hay un instante en que el fiscal relata que él se entera por la prensa que el carabinero está herido, que también toma conocimiento a través de los medios de comunicación. Al parecer pasa por un sector donde estaban puestas las noticias y él se da cuenta y se informa justo en ese momento de que el carabinero está en estado grave después de este ataque. Él, y por lo tanto ese es otro antecedente que pone ante la justicia el Ministerio Público, en este caso el fiscal, él toma y sabe en todo momento que el carabinero está herido. Pasan 4 días y no se presenta. Ahora, la interrogante hoy día a la mañana, a primera hora, porque esto ocurre durante la madrugada, respecto de su declaración, primero era si estas palabras que él había entregado diciendo que era el autor del ataque iban a ser tomadas como una declaración o no. Porque una vez que llega una defensora penal pública al lugar, ella le aconseja a él que no siga hablando y que no siga insistiendo en el tema de su autoría. Le pide que guarde silencio. Y por lo tanto la gran duda en la mañana es si esas primeras palabras que él le había dicho a las autoridades de la Policía de Investigaciones, a quienes estaban en el cuartel, iban a ser tomadas como una declaración formal o no. Por lo visto no fueron consideradas como una declaración formal. Y por lo tanto se procede a todo el trámite de rigor, es decir, control de detención, formalización de cargos. No se menciona esa declaración como una confesión. De hecho, él ha permanecido ahora en silencio y no ha ahondado mayormente en el tema, haciendo caso también de la recomendación de su defensa, ¿no? Claro, de hecho, Karina, es algo que, bueno, desde el otro lado, digamos, desde el lado de la audiencia, de quienes reporteamos estos casos también, parece irrisorio, ¿no? Que primero se dé esta declaración, pero que al no ser formal no permite el ingreso al sistema, y valga la redundancia, no se dé por sentado que él no está faltando a la verdad, sino que se compruebe que los hechos están relacionados. Pero eso es un proceso legal, y en eso no hay que perderse. Ante esa situación, todos tienen los mismos derechos. Si efectivamente tu defensa te dice lo que dijiste en la entrada, digamos, de este centro
dentro de policía, si no está reglamentado, no existe. Y como Fíjate no existe, yo te recomiendo hacer esto otro. Entonces, eso también prestó al inicio de la jornada para una conversación bastante larga, sobre todo en este caso en particular. Sí. Eso es lo que llama la atención. Sobre todo en un caso donde él se entera por la prensa, o sea, primero sabe que golpeó a una persona, porque los audios y las pruebas que han demostrado justamente la fiscalía son aquellas, ¿no? Sí. Demostró que dice literalmente, comillas, parece que le pegué al Paco, dice. Claro, es una de las transcripciones que entrega el fiscal en su relato. Ahora, fíjate que yo no estoy tan 100% de acuerdo con que este sea un procedimiento establecido por la ley y que siempre se realice. A mí hay algo que me llama la atención y esto lo digo solamente en base a la experiencia y a los años de reporteo, a los años realizando este trabajo. No a todos las personas que llegan a los cuarteles policiales a confesar algún delito se les llama inmediatamente a un defensor penal público. Yo no sé por qué se hizo en esta oportunidad, considerando la hora que eran cerca de las 2 de la mañana, porque ¿qué es lo que ocurre generalmente y cómo funciona esto? Cuando se produce la detención de una persona durante la madrugada, se da por hecho, en algunos casos el fiscal puede decir telefónicamente que quede apercibido, es decir, citado al tribunal cuando la fiscalía lo llame. No completamente libre de responsabilidad, pero se va para su casa y lo llaman después y lo citan, cuando los delitos no son tan graves. Dada la gravedad de esto, era obvio que él tenía que pasar a control de detención. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? A primera hora de la mañana se le entrega y se le asigna un defensor penal público, antes o minutos antes de que él ingrese a la audiencia de control de detención. No con tantas horas de antelación. Y en este caso también llama la atención que haya sido asignada la defensora penal pública durante la madrugada. Y en segundo lugar, yo no sé si los funcionarios de la Policía de Investigaciones no tenían atribuciones para tomarle declaración. ¿Por qué? Porque esa declaración hubiera sido muy distinta si es que se hubiera tomado en términos formales y luego se hubiera llamado a la defensora penal pública. O sea, se pierde todo el sentido que tenía que él se fuera a entregar al cuartel policial. No sé si me explico lo que estoy diciendo, pero al haber llamado a la defensora penal pública inmediatamente se alteró todo el sentido que tenía lo que él estaba haciendo, el acto que él estaba haciendo, y por ende la declaración que iba a formular. Por lo tanto, cuando llega la defensora, lo primero que le aconseja es que se quede en silencio. Y de ahí en adelante no ha habido una declaración formal hasta ahora que conozcamos por lo menos. Tristemente, como dices tú, querías como volver a, ocupando terminología, digamos, legal, es como volver a foja cero, ¿no? Es como que lo que pasó, lo que hiciste tú, no existía hasta ese minuto, desde ahora vale en adelante. Y eso es lo que genera justamente esta discusión. ¿Por qué en este caso pasó eso? ¿Por qué justamente no se le tomó la declaración inicial, no se documentó eso para que se validara, para que efectivamente él reconociera? Porque, como tú lo dices, de hecho hasta el ingreso que fue hace escasos minutos, él ahora está en Santiago, bueno, está en el recinto penitenciario cumpliendo su prisión preventiva, pero nunca se le vio la cara, lo bajan desde otro sector para que tampoco se pueda ver, digamos, por las cámaras desde lejos. Somos el único equipo que estaba acá. Adherido a eso tampoco él dio alguna declaración en el contexto del tribunal. Finalmente se pierde esa declaración inicial que hasta el minuto creemos que existió. Tampoco lo conocemos a ciencia cierta. Sí, es que aquí hay elementos que son importantes. Él se acerca. Bueno, vamos a revisar en los próximos minutos declaraciones de su defensa, pero después me gustaría que ahondáramos en eso. ¿Por qué él decide al cuarto día de haber cometido este ataque, según lo que él mismo declara, presentarse ante la Policía de Investigaciones? ¿Por qué lo hace en este momento? Hay varios antecedentes que aportar. Vamos a escuchar declaraciones de su defensa y seguimos conversando. Mi representado estaba en el cuartel de la PDI aproximadamente a la 1 de la mañana. Él concurrió aproximadamente a las 23 horas en forma voluntaria frente a una citación realizada por la Policía de Investigaciones. Cuando me constituí en el cuartel, conversé con mi representado y él tuvo una conmoción emocional que llevó a que el sapo tuviese que hacerse presente en el cuartel de la PDI y claramente, como he señalado en otra ocasión, ninguna persona
víctima, testigo o imputado debe prestar algún tipo de declaración en una situación de conmoción emocional. Está conmigo conversando, la Policía de Investigaciones nos prestó una sala para la entrevista privada que tiene derecho todas las personas que están siendo objeto, ¿no es cierto?, de una investigación, de tener contacto con un abogado defensor. En ese momento estamos conversando y él se produce la descompensación. ¿Se desmaya? Se desmayó. Él no ha prestado ninguna declaración formal. Él se encontraba en un viaje familiar, no se estaba escondiendo y por eso mismo concurrió voluntariamente a la Policía de Investigaciones. ¿Le dice en algún momento yo no cometí este delito? Esto está bajo la reserva profesional y el derecho a guardar silencio de mi representado, que todavía lo avala. Ya, ahí hay algunas claves de lo que dice la defensora que llaman la atención. Esto de la conmoción emocional que él sufre, porque la sufre en el momento en que está con ella. No la sufre en el momento que entra al cuartel a hacer la declaración, la sufre la conmoción emocional en el momento que está en una sala que les prestan para que ellos se puedan reunir. Quedará para el análisis después, no sé si tiene alguna relevancia o no, yo lo dejo sobre la mesa. Si es que hubo testigos de esa conmoción, bueno, debe haber habido alguien como para que hayan llamado algún servicio de atención médica, ¿no es cierto? Porque es lo que relata la defensora. Claro. Ahora, ¿qué pasó entre medio? Es lo interesante. Desde que él entra a las 23 horas hasta que llega la defensora, no era posible, si había una citación, él estaba citado al cuartel, a él lo estaban buscando. Por eso yo quería ahondar en por qué se presenta ahora. A él lo estaban buscando desde ayer, había trascendido, según información que hoy día reveló el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ya ayer la Policía de Investigaciones había dado con su identidad, ya sabía perfectamente quién era y lo estaban buscando. Lo habían ido a buscar a Melipilla y no lo encontraron. Hay una citación para él, que al parecer la dejan en alguno de los lugares que recorrieron. Y él, por esa citación, concurre a este cuartel de la Policía de Investigaciones. Pero ¿qué pasa desde el momento que él ingresa? E ingresa sosteniendo que él es el autor del ataque hasta que llega la defensora penal pública y cambia toda la situación. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué no fue posible tomarle declaración? Porque la defensora dice, en el momento que sufre la conmoción emocional, no estaba en condiciones de declarar, ¿no es cierto? Dice, ninguna persona, en cualquier calidad que esté, puede declarar si está con una conmoción emocional. ¿Pero qué pasó antes? ¿Tenía la misma conmoción? ¿No podían haberle tomado declaración o haberlo interrogado si había una citación, si lo estaban buscando desde el día anterior? Son solamente dudas las que existen hoy día en base a esos minutos anteriores, César. De hecho, son todas esas dudas, Karina, las que tú te haces también, no solamente te las haces tú, digamos, para ser justo, pero en el proceso de investigación, esas dudas también van a saltar a la mesa y también van a tener que ser, además de confirmar que él es el autor, porque esto se tiene que confirmar primero, él está en calidad de imputado, Tienen por que eso está en reunir las prisión pruebas preventiva mientras dure la investigación. Claro, cuando se reúnan todas las pruebas y todo, pero unido a eso también va a sumarse esto que sucede, porque ese bache horario, por decirlo de cierta forma, llama la atención al menos, ¿no? Porque justamente lo habrían estado buscando. Eso es lo que llama la atención, o sea, él no habría sido una persona que solamente se enteró por la prensa. Ya se confirma con esta primera prueba inicial también que él sabría que había impactado, digamos, lo que lanzó a uno de los carabineros a través de un audio, ¿no? A través de un audio de uno de los testigos. Queda la sensación... Unido a eso, se habría tomado la decisión de irse a otro sector. O sea, él dice también en los audios y en el material que se logra mostrar en esta primera parte del juicio, digamos, en esta primera parte del tribunal. Me voy a Melipilla, básicamente me salgo de acá, me arranco un rato y me pierdo un rato de aquí, porque no quiero que básicamente es eso, si no hay que darle más lecturas, también tiene relación a aquello, es por eso que son 120 días, en esos 120 días se va a tratar de configurar que estos 4 delitos que se le imputan corresponden justamente a él, a este joven de 24 años, decimos nosotros, pero que, como te lo decía antes, Karina, también él tenía situaciones judiciales previas, también tenía situaciones, digamos, policiales previas, es por eso que llama la atención que su actuar no fuera algo tan azaroso, no fue el actuar de una persona que se asustó simplemente y trató de evitar estar en el sector donde podría ser buscado, sino que al parecer habría entendido cómo opera la policía en general. Claro, y llama la atención aquí, cada vez se aleja más la posibilidad de que esto tenga cara de colaboración. Inicialmente, hoy día a la mañana podía haber existido esa posibilidad, pero después de todo lo expuesto hoy día en la audiencia de control de detención y después de que se sabe que la Policía de Investigaciones lo andaba buscando ayer, queda cada vez menos la impresión de que
al cuarto día él cambie y haya decidido colaborar, sino que más bien queda la sensación de que se vio acorralado y que se vio sin alguna salida. Ahora, también ha trascendido diálogos de aquellas personas que participaron como organizadores en esta carrera clandestina, llamando a borrar evidencias, a ponerse de acuerdo en las comunicaciones y en las declaraciones que iban a prestar a la policía, lo que es gravísimo. Y además trascendió hoy día en la mañana también un posteo en redes sociales de algunas personas que habitualmente participan en estas carreras clandestinas, que consideran que este tipo de conductas también los daña a ellos, como que les atribuye un cierto descrédito, que haya producido un ataque de este tipo, una agresión de este tipo y verse involucrados en esto. Y por lo tanto hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, donde ellos dicen, si no lo encuentran antes, más vale que lo encuentren antes de que nosotros lo encontremos. Y por lo tanto también queda la sensación de que eventualmente podría haber recibido presiones o amenazas de algún otro grupo que se sintió vulnerado, pasado a llevar o dañado en medio de toda la situación. Pero queda la sensación de que aquí hay algo detrás, hay diálogos detrás, hay una intencionalidad de alterar todas las comunicaciones que había en torno a este grupo que organizó la carrera clandestina, es evidente. Claro, Karina, lo gravitante de todo esto es que si se confirma todo aquello, ¿no? Con este plazo de investigación, unido al otro proceso de investigación donde también están estos otros 4 imputados, ¿no? Recordemos que son los primeros detenidos, los primeros atrapados, capturados, digámoslo así, por la policía, ¿no? Para que entienda también la ciudadanía. Si se confirma todo eso, se habla directamente de una organización delictual. Es por eso que cambia la mirada. Porque esto ya no es, como yo te decía al inicio, y el público lo entiende, pero hay que repetirlo hasta el cansancio. Estos no son personas que se juntan con autos de ciertas características y fortuitamente decidieron ir a esa esquina, ir a ese trozo de pista para hacer estas carreras fortuitamente ese día. Esto no es así, son organizaciones. Por ende también parte de la familia de su oficial mayor da declaraciones, particularmente su hija dice y llama también a las personas y lo hace abiertamente a la prensa. Dice justamente, quienes llaman a borrar los mensajes no lo hagan, no sigan haciendo daño. Ustedes saben lo que significa hacer eso. Finalmente es para ellos como familia, y se entiende en ese contexto, esconder a una persona que le arrebató la vida a su padre. Y ojo con eso también, porque haber borrado mensajes, comunicaciones, cualquier información que acreditara quiénes estaban detrás de esta convocatoria o quiénes estaban detrás de la agresión al carabinero, constituye el delito de obstrucción a la justicia y también eventualmente pueden ser requeridos por la justicia para que respondan por eso. No es llegar y borrar evidencias, precisamente sobre todo en un caso tan grave como este. Tenemos declaraciones de la familia del carabinero Carlos Retamal en torno a este tema y a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una sensación de alivio. Yo sé que este va a ser un camino bien largo, que va a ser bien difícil, pero yo tengo la esperanza de que mi papá va a recibir justicia. La gente que llama a esconder esos videos sabe que lo que hicieron fue malo, lo saben y lo hacen porque les carcome el rencor, o sea, la culpa. Los mensajes que salían esta mañana en televisión de la gente diciendo: escondan los videos, esto ya no es un accidente, esto es un homicidio, que así es. Es gente cobarde que no sabe ni quiere enfrentar la realidad. Se sintió acorralado y la conciencia no lo dejaba dormir nomás. Cobardía, nada más. Porque ese es el problema que tiene este país ahora. Maldad, cobardía, no hay honor, no hay principios, no hay valores. Y eso le quitó el padre a mi hija. ¿Siente que faltó empatía? Es que ya no hay empatía. No hay respeto con nadie, ni siquiera. Si no hay respeto con las instituciones que nos protegen, ¿qué más queda para uno que es un civil común y corriente? No. Bueno, aquí estaban las impresiones de la familia en torno a aquellas personas que eventualmente pudieran haber ocultado información durante todo este tiempo. Al margen de todo lo que estábamos conversando, de estos llamados que hacían ellos mismos, también había un llamado del Ministerio del Interior. La ministra del Interior había hecho un llamado ayer a que la gente colaborara con información. Por lo tanto, también ese factor puede haber influido en lo que pasó durante la madrugada. ¿Por qué? Porque eventualmente Jeremy Rodríguez
puede haber sentido que se iba a revelar información respecto de él, al margen de que la policía parece ya haberla tenido y ya estaba canalizado. De hecho, había una orden de detención en su contra y una orden para que se presentara ante el cuartel, ante la policía. Pero al margen de eso, queda la sensación de que lo que pasó en realidad y lo que motiva que él se haya presentado es esta situación de sentirse en riesgo, sentirse acorralado y que por una u otra vía lo iban a encontrar. Queda esa la sensación, César, después de todo lo que hemos visto hoy día. Claro, y también aclarar, Karina, que es algo que se ha conversado en redes sociales al menos, ¿no? Sí. Que justamente esto se dio por una situación puntual. El tipo lanza este fierro, le llega accidentalmente a este carabinero, accidentalmente le genera... Eso no es verdad. Los hechos son puntuales. Iba un automóvil a una cantidad de velocidad, se confirma que iba alrededor de 90 kilómetros por hora. Eso se triplica con el peso del fierro que lanza. Por ende, ese fierro, para que se entienda el contexto, fue lanzado a un alto kilometraje. Es por eso el daño que genera. Es por eso cuando, y Karina, tú lo vas a recordar muy bien, cuando se decía no lance piedra desde los pasos sobre nivel en las autopistas. Tal cual. ¿Por qué? Porque no es una tontería, no es una niñería, una simple piedrita. Eso le arrebató la vida a una persona. Acuérdate que le cambió la vida a una mujer. Eso fue digamos, noticia a lo largo de todo nuestro país. Sí. A Gladys, o sea, le destrozó la vida. Sí. Más allá de lo físico, le destrozó la vida. Y en este caso en Punta es exactamente lo mismo. Por eso, quien conduce tiene que entender que va en un vehículo que puede generar daños externos mayores de lo que puede pensar. Claramente, en el contexto en el que se ven estos audios, en el que se revelan estos audios, donde le dicen, le pasan botellas de cerveza, o sea, había alcohol de por medio, luego él, al parecer, habría declinado de lanzarle una botella, habría preferido buscar otra cosa, y en esta decisión habría preferido lanzarle un fierro. Claramente hay una intencionalidad de fondo más profunda. Sin duda. Y además es evidente que a lo menos iba a agredir al carabinero. Por lo tanto, ya era reprobable. Es probable que... se iba a producir un desenlace grave de cualquier manera al lanzar un objeto hacia el exterior. Y fuera quien fuera, independiente en este caso, era una fiscalización que estaba realizando Carabineros, pero si es que esta persona hubiera lanzado ese objeto a cualquier persona que hubiera estado afuera, le hubiera provocado una lesión a lo menos. Así que es imposible que un adulto no tenga conciencia de un hecho como ese. César, vamos a regresar contigo en los próximos minutos, pero tenemos que regresar ahora, volver a Melipilla, porque Rita Díaz nos está llamando. Se está, me imagino, ya terminando la misa para despedir al suboficial Carlos Retamal.